algoritmos condicionales. Esto se evalúa una condición o proposición que devuelve como resultado únicamente dos valores posibles y excluyentes que son verdadero y falso. Aquí se ejecutará el bloque de instrucciones de acuerdo al resultado correspondiente. La instrucción condicional está formada por una condición de tipo lógica que sale en dos posibles caminos, que puede ser un conjunto de acciones o secuencia de instrucciones a ejecutar, ya sea verdadera o de condición falsa. Las estructuras condicionales se clasifican en selección simple, si entonces, selección doble, si no, selección anidada, se llevaría a las dos primeras. Los algoritmos con función sí, si no. Este tipo de algoritmo nos permite tomar una decisión a partir de una expresión lógica. Las estructuras de decisión o de selección comparan una variable con otros valores, para que de acuerdo al resultado de esta comparación se siga un curso de acción dentro del programa. Cabe mencionar que la comparación se puede hacer contra otra variable o contra otra constante, según sea necesario. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien, el primer ejemplo nos da un ejercicio que dice realizar un algoritmo que da una variable cuyo valor es leído desde el teclado imprima por pantalla si el número es o no mayor que 0. Entonces, proceso ponemos mayor o menor que. Ahora escribir entre comillas ingrese x, cierro comillas, leer x, punto y coma, escribir, perdón, punto y coma aquí, así escribir, ingrese z, cierro comillas, leer z, punto y coma. Ahora colocamos la función si. Expresión lógica sería si x es mayor que z, entonces x menos z, escribir comillas x es mayor, cierro comillas, si no, escribir z es mayor. Ya eso sería todo. Ahora vamos a ejecutarlo. Ingrese x 26, 23, dice que x es mayor. Bueno, ahora vamos a ver el diagrama. Sería este. En el ejercicio nos piden un algoritmo que calcule el valor absoluto en un número tanto positivo como negativo. Bueno, ya lo tengo aquí escrito. Entonces sería proceso de valor absoluto, escribir un número, leer num, si num 0, entonces valor absoluto igual menos num, si no valor absoluto num, fin si, y escribir el valor absoluto es valor absoluto. Bueno, vamos a ejecutar, escribe un número, ya ahí uno nos da. Ahora probemos con uno negativo. También nos da. Ahora el diagrama de flujo sería este.
Bueno, estructuras cíclicas se llaman problemas repetitivos cíclicos a aquellos en cuya solución es necesario utilizar un mismo conjunto de acciones que pueden ejecutar una cantidad específica de veces. Esa cantidad puede ser fija, previamente determinada por el programador, o puede ser variable, estar en función de algún dato dentro del programa. Los ciclos se clasifican en ciclos con un número indeterminado de iteraciones, que son los mientras, y ciclos con un número determinado de iteraciones sería para. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos. Algoritmos con función mientras. Aquí se controla la ejecución de un conjunto de instrucciones de tal forma que éste se ejecuta mientras se cumple la condición de control que aparece al comienzo de la instrucción. Es decir, funciona siempre y cuando la condición sea verdadera. Los ejemplos del ejercicio 1 que nos pide calcular e imprimir la tabla de multiplicar de un número cualquiera de 1 hasta 10. Imprimir el multiplicando, el multiplicador y el producto. Bueno, entonces en proceso iría tabla de multiplicar, de multiplicar. Abajo iría x menos 1. Escribir qué tabla desea imprimir del 1 al 10. Bueno, ahora le damos leer num, punto y coma, y aplicamos la función mientras. Entonces mientras x menos igual a 10 hacer result menos num por x. Otra, escribir num, coma, entre comillas, asterisco, coma, x, coma, entre comillas, igual, coma, result. Por último iría x menos, x más. Bueno, ahora vamos a ejecutar. Entonces, ¿qué tabla desea imprimir? Le damos la del 9, nos da los valores. Bueno, ahora vamos a ver el diagrama de flujo. Sería este. Bueno, el segundo ejercicio dice calcular el promedio de un alumno que tiene 7 calificaciones en la materia de física. Bueno, aquí ya tengo escrito la estructura del centro código. Entonces proceso sería promedio, sum igual 0, cc igual 0, escribir nota, leer nota, escribir punto y coma, mientras cc mayor que 7 hacer leer calificación. Entonces suma más calificación, cc más 1, promedio, suma dividido 7, el promedio es, bueno, entonces vamos a ejecutar. Entonces empezamos con las notas.
Nos dice que el promedio es de 3,6. Bueno, entonces vamos a ver el diagrama y aquí lo tenemos. Bueno, ahora vamos terminando con algoritmos con función para. Estos permiten ejecutar una o varias instrucciones mientras los valores de una progresión aritmética de razón creciente o decreciente se vayan asignando a una variable llamada variable de control del ciclo par. El control del ciclo se hace en forma automática con base en parámetros que establece el programador. Bueno, el ejercicio 1 de los ejemplos dice crear un algoritmo que pida al usuario 5 datos y muestre su suma. Bueno, entonces para iniciar ponemos datos y suma, espacio, dimensión, tome con el A, dimensión, dato, entre corchetes, 5. Bueno, ahora aquí agregamos la función para y ponemos lo inicial x 1 hasta 5. Borramos con paso, secuenciación, entonces aquí colocamos escribir dime un dato. Ahora leer datos. Entonces leer dato x impar. Entonces aquí ponemos suma menos 0 y volvemos a agregar la función par. Ponemos lo mismo que colocamos arriba, la inicial 1 hasta 5, borramos paso, entonces aquí ponemos suma más dato para, acá abajo ponemos escribir entre paréntesis, entre comillas, suma, su suma es coma, suma, punto y coma, y pues vamos a ejecutar 3, 8, 5, 6, 4, nos dice que nuestra suma es de 23. Ahora vamos a ver el diagrama. Aquí está el diagrama. Ese sería todo el ejercicio. Bueno, en este último ejercicio nos piden calcular el promedio de una lista de números de datos. Ya tengo aquí la estructura, entonces vamos a ejecutarla. Es la cantidad de datos, ponle que 4, entonces sería, ingresamos los datos que tengamos. Dice que el promedio es de 31.25. Ahora vamos a ver el diagrama. Este sería el diagrama. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.